Hola, buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gusto, es un privilegio volverles a compartir palabra y espero que te encuentres bien y pues bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se conectan y si no, pues espero que aquellos que algún día vean esta prédica por primera vez, pues les sea de gran bendición, ¿verdad? Pues Dios les bendiga y bienvenidos sean todos ustedes. Antes de comenzar, yo quiero hacerte una pregunta. Quiero preguntarte si alguna vez tú has prometido algo o alguien te ha prometido algo y ninguno de los dos han cumplido esa promesa. Porque déjame decirte que todos hemos hecho promesas que no hemos cumplido y yo creo que son muchísimas las promesas que todos hemos hecho, ¿verdad? Promesas que les hemos hecho a nuestros hijos, a nuestros padres, quizá a tu esposa, a tu esposo o a Dios. ¿Qué promesa le has hecho a Dios que tú no has cumplido? Mientras tú piensas en esa promesa que tú le hiciste a Dios o a alguien que no has cumplido, yo voy a orar. Padre amado, en el nombre del Señor Jesús, en esta noche, Señor, yo me pongo en tus manos. Te doy gracias, Padre mío, por darme el privilegio, Señor, de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Que esta palabra sea de gran bendición para todos aquellos que la van a escuchar el día de hoy y algún día, Señor. Yo te pido que hables a su corazón, Señor, que uses mi vida, Padre mío, y reveles tu palabra a cada uno de ellos, Padre amado. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Pues espero que tú hayas recordado esa promesa que te dije que le has hecho a alguien de tu familia o quizá a Dios. Hoy te voy a hablar de un hombre que hizo una promesa y que no la cumplió. Te pido que me acompañes a Mateo 26, 31 al 35. Pero antes déjame decirte que el tema de hoy es a pesar de todo, te amo. Vayamos al verso 31, dice, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Todos los que estaban ahí con el Señor Jesús le hicieron la promesa de no abandonarlo, de no negarlo, pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Yo te pido que volvamos al verso 31 y te voy a leer algunas diferentes versiones. En la versión Reina Valera dice, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Aquí la palabra está hablando en plural, está diciendo todos se escandalizarán, todos se alborotarán. No solamente se está refiriendo a los discípulos, sino también se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo a las futuras generaciones que también se escandalizarán en tiempos de persecución. Ahora te voy a decir la versión de Dios habla hoy. Dice, y Jesús les dijo, todos ustedes, aquí vuelve a decir todos, dice, los que están a su alrededor, dice, todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. En la Nueva Traducción Viviente nos dice, en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. En la traducción del lenguaje actual dice, cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a los discípulos, esta noche ustedes van a perder su confianza en mí. Aquí podemos ver 4 diferentes versiones de un verso, pero esas 4 versiones nos llevan a uno mismo. Una dice que todos se van a escandalizar, otros dicen que van a perder su fe en mí, otros dicen me abandonarán, otra perderán la confianza en mí. Y vamos a ver por qué pasa eso.
Si recuerdas cuando el Señor Jesús lo aprendieron que fue al Monte de los Olivos, uno de ellos que estaba ahí se escandalizó de tal forma que agarró un machete, agarró una espada y le cortó una oreja a un guardia. En Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Vemos aquí a Pedrito que se escandalizó y quiso defender al Señor. ¿Ustedes creen que el Señor necesitaba que Pedro lo defendiera? Claro que no necesitaba que nadie lo defendiera, pero Pedro quiso defender al Señor y él estaba dependiendo de sus fuerzas, estaba luchando con sus fuerzas para defender al Señor Jesús. Muchas veces nosotros también nos escandalizamos tanto de algún problema y queremos resolver al instante ese problema dependiendo de nuestras propias fuerzas. Recordamos que no, dice la palabra, que no es con espada, sino con su Santo Espíritu, con el cual se ganan las batallas. A mí me ha pasado muchas veces, yo lo reconozco, no sé a ti, pero a mí sí me ha pasado que yo luego quiero luchar con mis fuerzas, pero no es así, porque queriendo hacer lo bueno, dice la palabra, que hacemos lo que no queremos, ¿verdad? Cuando nosotros usamos nuestras propias fuerzas, le queremos ayudar a Dios. ¿Y sabes qué? Solo metemos la pata y solo la regamos, la verdad. No dejamos actuar a Dios en el problema. No dejamos que Él pelee porque nosotros estamos peleando con nuestras fuerzas. Y debemos de confiar en el Señor, que Él es quien pelea nuestras batallas, que Él va delante de nosotros y que Él nos va a dar la victoria. Pedro se escandalizó de tal forma porque él quiso hacer cosas buenas, pero él estaba haciendo cosas malas, le estaba cortando la oreja a un guardia y eso no le agradó al Señor. Aquí Pedro perdió la fe en el Señor, pensando que Jesús no se podía defender, por eso él lo quiso defender y perdió Pedro la confianza y abandonó al Señor. El Señor Jesús ya sabía que todo eso iba a pasar. En varias ocasiones Él les comentó a sus discípulos, les dijo que Él iba a ser muerto y de qué clase de muerte lo iba a padecer. Pero los seguidores no tomaron en serio lo que el Señor les decía, porque ellos eran unos seguidores en esos momentos, porque los seguidores, déjame decirte, que se escandalizan, pierden la fe en cuanto ven las cosas difíciles, pierden la confianza y huyen. Esas 4 características definen a un seguidor. Te voy a dar un ejemplo. Cuando alguien te pregunta o alguien le pregunta a alguien, ¿tú eres cristiano? ¿Te congregas en tal lugar? ¿Tu pastor es? Cuando alguien te pregunta, si tú solo eres un seguidor, si tú solo eres un espectador, tú vas a decir, no, yo no soy cristiano, yo no me congrego, yo no conozco a tal pastor. Y ese es solo un espectador y solo un seguidor. En una ocasión, yo había ido a un hospital, había ido acompañada de alguien que también se congregaba. Y yo me acuerdo que le empecé a hablar a una persona de Dios. En ese momento ella dijo, ¿ustedes son cristianos? Y la persona que me acompañaba dijo, yo no, ella sí. Cuando él dijo esta palabra, pues a mí eso taladró mi corazón. Yo le dije a esta persona, yo soy hija de Dios y me congrego en una iglesia cristiana. Pero la respuesta de esa persona que dio, a mí me impactó tanto y en ese momento yo sentí tan feo porque dije, está negando al Señor, está negando su fe. Y así fue, él estaba negando al Señor. Y en Mateo 10:33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si tú te estás congregando y si alguien te pregunta que si tú eres cristiano, que si tú acudes a la iglesia, que si tú buscas de Dios y por pena tú dices que no, estás negando al Señor.
Yo he conocido personas que sí lo han dicho y la verdad eso duele tanto escuchar a alguien que según está buscando de Dios y decir no, yo no soy cristiano, ¿verdad? Ay, Dios mío. Si niegas al Señor, déjame decirte que tú pierdes tu derecho de entrar al cielo, ya que el Señor te negará y te sacará de su presencia, como aquí lo dice, que el Padre que está en los cielos lo negará también. El Señor sabe lo que hay en cada corazón. El Señor sabía lo que había en el corazón de los discípulos. Él los conocía mucho mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. El Señor conoce nuestro corazón y sabe que muchas veces hemos negado sin darnos cuenta. Muchas veces lo hemos negado. Marcos 26:31, te pido que me acompañes. A la mitad del verso nos dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. ¿Cuál es el propósito de matar al pastor? ¿Cuál es el propósito de herir al pastor? Que las ovejas queden al descubierto, queden solas y enfrenten la mayor prueba a la supervivencia. Mientras el pastor anda con las ovejas, el lobo no las puede atacar, el lobo no las puede lastimar, pero cuando el pastor no está, el lobo puede devorar las ovejas y sobreviven las más fuertes, las que se fortalecieron en su pastor, aquellas que aprendieron el camino a casa. Esas son las que van a sobrevivir. Los discípulos enfrentarían una gran prueba cuando ellos vieran cómo a su pastor lo estaban golpeando, lo estaban escupiendo, lo estaban cacheteando. Ellos se enfrentaron a esa mayor prueba. Jesús mismo les dijo a sus discípulos: está escrito, es la voluntad de mi Padre que yo muera. Él ya se los había dicho. Y él también les había dicho que resucitaría. En el verso 32, ahí nos dice que él resucitaría. Dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Por qué los discípulos no se acordaron de esas palabras que el Señor les dijo? Porque ellos no se acordaban que él había dicho que él iba a morir, pero que también él iba a resucitar. Ellos no se acordaban porque no pusieron atención a la palabra, no pusieron atención a lo que el Señor les decía. Esa palabra a ellos no se les había revelado aún. Y déjame decirte que así estamos muchos en la iglesia. Muchos estamos así. Nos anuncian que el Señor viene, nos anuncian que hay que vivir en santidad, nos anuncian que perdonemos y no lo hacemos. Nos dicen que estemos preparados para la venida del Señor. Pero ¿qué pasa? No estamos realmente preparados para esa venida. Y cuando nos preguntan, contestamos: no, sí, ya estamos preparados. Eso es mentira. No estamos realmente preparados. Antes de la venida del Señor, la misma palabra dice que habrá persecuciones. Déjame decirte que ya hay esas persecuciones en la casa, con la familia, en el trabajo, en la escuela. Y allí es donde realmente se verá si somos seguidores, si somos espectadores o somos hijos de Dios. Pedro y los discípulos le prometieron al Señor que no lo abandonarían, que no lo negarían, que no perderían su fe, que no perderían su confianza en Él. Pedro le dijo: yo jamás te negaré, aunque todos lo hayan hecho. Él le dijo: ¿cómo crees, Señor? Yo jamás lo haré. ¿Y qué le dijo el Señor? Conociendo realmente lo que había en el corazón de Pedro, le dijo en Mateo 26:4: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: no, Señor, ¿cómo crees que yo te voy a negar? Eso no va conmigo. Aunque yo tenga que morir contigo, le dijo, yo no te negaré, no te abandonaré. Y los demás discípulos también dijeron lo mismo: no, Señor, no te abandonaremos, siempre estaremos contigo, vamos a morir contigo, a donde vayas tú, iremos. Pero ellos no cumplieron esa promesa. El Señor Jesús, antes de que a Él lo apresaran, Él fue al Monte de los Olivos,
fue a orar y se llevó a los discípulos y les dijo, oren, oren conmigo. Él subió a orar y cuando regresó, vio que los discípulos estaban dormidos. Les dijo, velen y oren. En Mateo 26:41 les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús les dijo, velen, oren conmigo. El espíritu está entregado a Dios, pero la carne se opone. Él se los dijo. El Señor se apartaba a orar y les decía, apóyenme en oración. Velen. El Señor tenía una lucha con su carne y por eso les decía, oren, oren. Pero ellos no lo hacían. Porque en 3 ocasiones el Señor Jesús se los decía. Pero cuando Él regresaba, ellos estaban dormidos. Y así está la iglesia. Nos dicen, oren, oren sin cesar, clamen. ¿Y qué pasa? Mientras el Señor está por venir, la iglesia está dormida, la iglesia está acomodada. ¿Por qué? Porque la carne está dominando y el espíritu está apagado. Después de que el Señor terminó de orar por tercera vez, vino el traidor, otro de sus seguidores, de sus espectadores, quien lo entregó por 30 monedas. No solamente lo negó, sino que lo vendió. ¿Cuántas veces, yo me pregunto, hemos negado al Señor, lo hemos abandonado por un trabajo bien pagado? ¿Por cuánto dinero lo hemos traicionado o lo has traicionado? ¿Por cuánto dinero lo has abandonado y te convertiste en un Judas, dejando tu llamado, dejando el propósito que Dios te dio? ¿Has perdido la confianza en Dios? ¿Has perdido la confianza de que Él te proveerá de un trabajo conforme a su voluntad? ¿Has perdido la fe confiando en tus propias fuerzas? Judas no era el único que había traicionado al Señor. También lo hizo Pedro. Él traicionó a su amigo, negándolo 3 veces. Pero también déjame decirte que lo hacemos nosotros, negándolo a través de nuestros actos. Cuando Judas se entregó al Señor, llegaron a apresarlo. Y fue entonces cuando los discípulos fue que se escandalizaron y Pedro le cortó la oreja a Malco. El Señor reprendió fuertemente a Pedro y le dijo que él no necesitaba de su ayuda, que si él quería la ayuda, que simplemente se lo pediría a su Padre y los ángeles inmediatamente bajarían para ayudarle. Y Pedro, al ver que el Señor se entregaba voluntariamente, que no puso resistencia, tuvo miedo. Y no solo él, sino también todos sus discípulos. Y lo abandonaron. Y perdieron su fe. El miedo te hace perder la fe. Mateo 26:56 nos dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Como te dije, los discípulos se escandalizaron, perdieron la fe, perdieron la confianza en su maestro y lo abandonaron. Después de eso se llevaron al Señor para juzgarlo, con mentiras dichas por falsos testigos, enjuiciaron a Jesús y lo llevaron a la cruz. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaba Pedro? Aquel que dijo, Señor, yo moriré contigo. ¿Dónde estaba aquel que dijo, yo no te negaré, yo no te dejaré? ¿Dónde está aquel que dijo, te entrego mi vida? ¿Dónde está aquel que dijo, te dedico mi vida, te dedico mi servicio, te dedico mi tiempo, te dedico mi familia? ¿Dónde está aquel que viendo las dificultades, viendo los problemas, viendo las pruebas, lo abandonó? ¿Dónde está? Mientras el Señor era enjuiciado, Pedrito andaba solo
de espectador. Acompáñame a Mateo 26:58. Mas Pedro le seguía de lejos, hasta el sitio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles. Aquí está la clave. ¿Por qué Pedro negó al Señor? Aquí está la clave. ¿Por qué aquel que le dijo al Señor, te dedico mi vida, te entrego mi tiempo, te dedico mi familia, te dedico mi servicio? Aquí está la clave. ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué lo negó? La misma palabra dice que Pedro le seguía de lejos. Y en Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pedro honraba al Señor diciéndole, no te negaré, no te abandonaré, no perderé mi fe en ti, no perderé la confianza en ti. Aunque todos lo hagan, yo no lo haré. Lo estaba honrando con sus labios, pero su corazón, ¿dónde estaba el corazón de Pedro? Estaba lejos del Señor. Muchos de nosotros le decimos, te amo, Señor, más que a mi vida, te amo, te adoro, te entrego mi vida. Le decimos, yo te pregunto, ¿es en serio que amas al Señor más que a tu vida? ¿Es en serio que lo amamos más que a nuestra vida? Hay una alabanza que dice, te amo más que a mi vida. Cuando yo escucho esa alabanza, yo un día le dije al Señor, no es cierto, Señor, es mentira. Yo no te amo más que a mi vida, porque si yo te amara más que a mi vida, yo dejaría todo y te la entregaría. Esa alabanza a mí casi no me gusta escucharla, porque cuando yo la escucho, redarguye mi corazón y siento tristeza, reconocer que es mentira, que lo amo más que a mi vida, porque aquel que lo ama más que a su vida, entrega su vida en total rendición al Señor. Pues los discípulos, ellos en ese tiempo, ellos dejaron todo por el Señor. Dejaron casas, dejaron familia, pero su corazón, cuando llegaron las pruebas, su corazón los traicionó porque estaba lejos del Señor. La primera cosa que te lleva a negar al Señor es que andemos lejos de Él, es que andes lejos de Él. Tal vez te congregas, sirves al Señor, predicas, alabas con tus labios, pero fuera de la iglesia eres otro. Estás lejos del Señor. También no servir, no asistir a la iglesia, no orar, es estar lejos del Señor. La segunda cosa es que te lleva a negarlo, es que te sientes con los escarnecedores. En Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pedro, en el verso anterior que te leí, dice que estaba sentado junto a los alguaciles, estaba sentado en la silla de los escarnecedores, estaba junto a los pecadores, y eso no reforzó su fe, porque al oír comentarios de ellos, al oír comentarios en contra del Señor, y no precisamente comentarios buenos, debilitaron su fe. La palabra es clara, dice que si nosotros nos juntamos con gente que no ama a Dios, eso puede contaminarnos y debilita nuestra fe. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro observó el proceso del juicio del Señor, observó las acusaciones que tenían en contra de él, esas acusaciones falsas, vio cómo lo golpearon, vio cómo lo escupieron, vio cómo lo cachetearon, cómo le pusieron la corona de espinas, pero él no dijo nada. Pedro se quedó callado. Vuelvo a decir, ¿dónde estaba aquel Pedro que caminó sobre el mar? ¿Dónde estaba aquel Pedro que le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está el apóstol? ¿Dónde está aquel que le dijo, te voy a entregar mi vida? ¿Dónde está? Se esfumó. Ahí solo había un seguidor de lejos, un observador confuso y débil
que observaba a un hombre ser maltratado. Y allí es donde comienza a realizar lo que el Señor le dijo: me negarás 3 veces. En Mateo 26:69 viene la primera negación y dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio. Le digo que estaba sentado con los escarnecedores. Dice: y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Número 1. Pedro perdió la memoria. ¿Por qué la perdió? Porque ahí dijo: no era yo, no sé lo que dices, yo no voy a esa iglesia, no, yo no soy Aleluya, no, yo no conozco a ese pastor, no, yo no me confundas. Él perdió la memoria y se le olvidó quién era. En la segunda negación, en el verso 71 dice: saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Número 2. Pedro se volvió un mentiroso. Yo no le he visto, juro que no lo conozco, yo ni siquiera sé dónde está esa iglesia, yo ni siquiera sé quién es ese pastor. He conocido gente que así dice, gente que le da pena saber que se están congregando. Qué mal, porque están negando al Señor. La tercera negación, en el verso 73 dice: un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque a tu manera de hablar te descubre. Número 3. Pedro negó su identidad de hijo de Dios. Dice: Pedro estaba impregnado de Jesús. Él estaba impregnado de Jesús, por eso se parecía a él en su manera de hablar. Cuando nosotros comenzamos a servir al Señor, nos empezamos a impregnar de Él, porque somos parte de Él, porque somos sellados por Él. Aunque la gente se aparte, déjame decirte que ese sello los delatará, como lo hizo con Pedro. En cuanto Pedro se dio cuenta que había sido descubierto, comenzó a portarse como un escarnecedor. En el verso 74 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro empezó a decir palabras que no debe decir un hijo de Dios. Empezó a insultar al Señor y al instante el gallo cantó. Cuando comienza a amanecer, la oscuridad se disipa. Entonces el gallo canta en la mañana, anunciando un nuevo día, anunciando que después de la tristeza viene la alegría. En la oscuridad, déjame decirte que en los problemas, que en las batallas, que en las pruebas, muchos llegamos a negar al Señor sin darnos cuenta. Pero es allí donde el Señor está trabajando, es allí donde el Señor está peleando tus batallas. A Pedro no le amanecía y por eso negó al Señor, pero en cuanto cantó el gallo, se dio cuenta que había estado en la oscuridad y que había negado al Señor. En Mateo 26:75 nos dice la palabra: entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Lucas 22:61 nos dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Cuando el gallo cantó, el Señor volteó a ver a Pedro, y Pedro vio esa mirada ensangrentada, llena de amor, esa mirada que destilaba amor. El Señor le dijo a través de esa mirada: a pesar de que me negaste 3 veces, yo te amo. A pesar de que mentiste, yo te amo. A pesar de que dijiste que morirías conmigo y no lo hiciste, yo te amo. A pesar de que me abandonaste, yo te amo. A pesar de que me traicionaste, yo te amo. A pesar de que no confiaste en mí, yo te amo. A pesar de que me has cerrado la puerta de tu corazón, yo te amo.
Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que le dijo a Pedro. Pedro se arrepintió de haber negado al Señor y lloró amargamente. Salió del lugar en donde estaba y lloró amargamente, arrepintiéndose de haber negado a su maestro, arrepintiéndose de haber negado a aquel que le mostraba amor, aquel que lo hizo caminar sobre el mar, aquel que lo libertó, aquel que lo sanó. Hoy el Señor te está diciendo, aunque me fallaste, aunque me negaste, aunque te volviste a tu pecado, aunque te volviste al mundo, yo te sigo amando. Yo, dice el Señor, no he tomado en cuenta tu rechazo, no he tomado en cuenta tu pecado. Vuélvete a mí hoy y arrepiéntete, porque yo te amo. Quizá tú no quisiste recibir al Señor, quizá tú estás por primera vez viendo esta enseñanza y te han hablado del Señor y no lo has querido recibir. Déjame decirte hoy que a pesar de que no lo quisiste recibir en aquel tiempo, Jesús te ama y hoy quiere entrar a tu corazón. Hoy quiere tomar el control de tu vida. Y si tú quieres recibirlo, si tú quieres que ese hombre que te dice hoy, te amo a pesar de, si tú quieres que entre a tu corazón, hoy simplemente dile, Señor Jesús, perdóname, perdona mi rechazo, perdona mi abandono, perdóname por haberte negado. Hoy te pido que entres a mi corazón, Señor. Perdóname porque te he fallado, porque día tras día, Señor, te fallo. Día tras día hago lo que no quiero hacer. Perdóname, Señor. Perdóname por maltratar a mis hijos. Perdóname por maltratar a mi esposa. Perdóname por maltratar a mis padres. Perdóname. Oye, te pido que entres a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en ese libro de la vida del Cordero y no lo borres, Señor Jesús. Entra a mi vida y toma el control de ella. Te lo pido, Señor Jesús. Te doy gracias por darme la salvación y la vida eterna. Gracias por perdonarme. Gracias por amarme a pesar de que te he fallado. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque a pesar de que, Señor, no cumplo lo que tú dices, tú me amas, Señor. Tú me amas, Señor Jesús. Gracias, Padre mío. Te doy gracias. Hoy el Señor Jesús está ahí donde tú estás. Está entrando a tu corazón. Te está abrazando. Te está dando un abrazo. Te está diciendo, hijo, yo te amo. Hijo, tú eres mi amado hijo. Yo te perdono. Yo estoy contigo. No temas, hijo mío, porque yo te amo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora te pido, mi hermano, es tiempo de adorar al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Te comparto un verso en 2 de Corintios 9:10, dice, aquel que siembra en el reino de los cielos no solo cosechará pan, trabajo, sino que la justicia lo rodeará. Ay, no es cierto. No, el verso, perdón, dice, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan, para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Aquí el que suple la semilla es el Señor. Nos suple la semilla para que nosotros sembremos en su reino. Y dice que aquel que siembra en el reino de Dios, dice que tendrá pan y que tendrá abundantes cultivos, abundante cosecha de justicia. Qué hermosa palabra. Yo te pido que levantes tu ofrenda, tu diezmo, y hoy, Padre mío, hoy, Señor, levantamos nuestra ofrenda, nuestros diezmos, entregándotelos, Padre, y sembrándolos en el reino de los cielos. Y dándote gracias, Señor, por esa cosecha de justicia que tú nos darás.
por esa pan, por ese pan, por esos abundantes cultivos que tú traerás a nuestra vida. Gracias, Padre mío, lo sembramos en tu reino, Señor, y declaramos que es multiplicado al 100 por 1. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Dios les bendiga.